En el último episodio de Mis Hermanos, Asille se cayó inconsciente al golpearse la cabeza contra el borde de la piscina. En el nuevo episodio 16, mientras Aibuke llevaba a Asille inconsciente al hospital, Asille recobró el sentido. Cuando Asille se dio cuenta de que el niño que la empujó hacia la piscina estaba en su auto, quiso salir del auto y Aibuke y yo salimos del auto. El cuello de Asille fue cortado y estaba sangrando. Aibuke limpió el lugar del sangrado y los dos primos se fueron a casa. Asille le tenía mucho miedo a su hermano y Aibuke también le tenía mucho miedo a su familia. Querían que esta noche de pesadilla terminara lo antes posible. Aibuke y Asille querían dormir juntos hoy, dejaron a sus familias para que pudiéramos charlar y dormir un poco. A la mañana siguiente, Asille y Aibuke estaban alerta por temor a que se escuchara lo que había sucedido. El chico que hirió a Asille también llamó a Tolga por la mañana y le contó lo que había sucedido. Habló sobre el hecho de que las chicas no sabían nada y que él no volvería a involucrarse en estas cosas. Cuando Tolga escuchó que nada le pasó a Asille, primero se relajó y luego decidió continuar haciendo el mal desde donde lo dejó. En la mano de Tolga, Asille y el niño de la noche anterior parecían abrazarse. Tolga compartiría esta foto en las redes sociales etiquetando el nombre de la escuela. Doruk se acercó a Asille y le dijo, te llamé anoche, pero no contestaste. Asille dijo que durmió temprano. Mientras tanto, el maestro llegó al salón de clases y continuaron la lección en la sala de teatro. El maestro preguntó a los alumnos, uno de ustedes ha escrito una composición muy bonita. Estoy pensando en convertirla en una obra de teatro. Todos estuvieron de acuerdo, pensando que sería agradable. Primero se eligió la composición de Mert, la historia que escribió se traduciría a una obra de teatro y luego se determinaron los roles. La campana sonó para la lección y cuando todos estaban en el recreo, Tolga compartió la foto que sostenía en las redes sociales y dijo, comillas, ¿estás listo para pasar una noche divertida con Asille? Y lo hizo junto a Wonder. Gran disfrutado de esta situación. La foto se extendió por toda la escuela, todos vieron la foto, todos miraron a Asille y a Aibuke. Justo cuando estaba a punto de enterarse de lo que pasó, Doruk se acercó y dijo, Asille, ¿qué es esta foto? Anoche te fuiste a dormir temprano. Asille miró la foto y se fue del lado de Doruk llorando. Doruk corrió detrás de Asille, reaccionó para que uno de ustedes me explicara lo que estaba pasando. Aibuke dijo, hubo un completo malentendido anoche, mientras entraban Oulkan y Homer. Gritaron y preguntaron qué significaba esta foto. Mientras tanto, Great, Tolga y Mert observaban lo que sucedía maravillosamente, se adelantó y se burló de Asille diciendo, comillas, ¿qué? ¿Empezaste a escoltar a Asille? Es una pena que haya encontrado la cura en esto. Doruk y Homer caminaron enojados hacia Great. Aibuke gritó lo que había sucedido anoche para que todos pudieran escuchar. Posteriormente, fueron al comedor de la escuela, y Aibuke y Asille explicaron en detalle todo lo sucedido a sus hermanos y amigos. Kadir se enojó mucho y quiso saber quién hizo esto. Así que les preguntó a las chicas si recordaban a dónde fueron anoche. Cuando las chicas dijeron que también recordamos, Kadir, Doruk, Asille y Aibuke fueron a la casa donde ocurrió el incidente. Llegaron a casa, el niño estaba en casa. Kadir le preguntó al chico quién hizo este trabajo después de un poco de disgusto, pero el chico dijo que no conocía a la chica que arregló Asille y Aibuke. Entonces Kadir y Doruk se fueron de allí. Tolga dijo, hoy fue muy divertido, huyamos de la escuela, te llevaré a un lugar hermoso. Dijo muy bien y se escaparon juntos de la escuela. Tolga llevó a Marvelous a un bosque, sacó el arma de su padre de la cajuela del auto y los dos dispararon en el bosque. Fue muy divertido. Luego salieron del bosque, tocando la pierna de Tolga. Merak dijo, ven, vamos a nuestra casa, pasaremos el rato. Genial, estaba perturbado por los movimientos de Tolga y quería bajarse del auto. Mostró el mensaje que Tolga Fikir le envió sobre la inocencia de Homer y dijo, comillas, preferirías que tu madre viera esto o preferirías venir a casa conmigo. No voy a volver a casa ni nada contigo, abre la puerta, gritó. Tolga abrió la puerta y dejó ir a Great. Genial, pensó en qué hacer, tenía que borrar ese mensaje del teléfono de Tolga. Por eso vino a la casa de Doruk. A Doruk, sé quién le hizo esto a Asille. Te lo diré con una condición, me traerás el teléfono de Tolga. Doruk estuvo de acuerdo. Él dijo, Tolga hizo todo esto. Doruk tomó a Kadir, Homer y Oulkan y fueron a la casa de Tolga. Ellos grabarían en secreto la conversación con la cámara. Tolga confesó todo. Doruk logró obtener el teléfono de Tolga sin ser notado. Cuando terminaron, le preguntó a Kadir Doruk por qué tomó el teléfono. Doruk dijo, esa era la única condición para Gran. Oulkan dijo puede darle el teléfono a Fikir y tomó el teléfono de Doruk. Songkan llevó el teléfono a la casa de Merak. Leyó los mensajes para entender por qué Tolga estaba molestando a Fikir. En el mensaje que envió Fikir, estaba escrito que Homer era inocente. Songkan se sorprendió, llamó a la puerta, Great abrió la puerta. Genial, estaba esperando a Doruk y se sorprendió al ver a Oulkan.
Songkang dijo que vio los mensajes, aprovechó esta situación porque sabía que le gustaba el gran Oulkan, lo besó y dijo que no debería perderse nada de la boca de Oulkan. A su hijo le impresionó y dijo que estaba bien. Al día siguiente los hermanos estaban emocionados. Todos en la escuela sabrían la verdad. Clímax reunió a todos en la entrada de la escuela. Proyectó el vídeo de Tolga en la pantalla gigante y transmitió todos los discursos. Todos entendieron lo sucia que era Tolga. Asiya y Aibuke respiraron hondo. El director llamó a Tolga, el padre de Tolga vino y tomó el registro de Tolga de la escuela. Mientras se iba, Homer abofeteó al grupo de amigos con Asiye, y el padre de Tolga abofeteó a Tolga en público. Los agentes de ejecución hipotecaria fueron a la casa de Suzan porque no pagó su deuda a tiempo. La razón por la que Suzan no pagó su deuda a tiempo fue que Akif escondió los papeles de la deuda y los rompió. Después de meses como este, el banco confiscó todos los bienes de Suzan. Mientras Suzan lloraba, genial, todas las pertenencias se habían ido y ella lloraba de enojo, fue muy malo para la madre y la hija vivir esta situación. Suzan fue a ver a Akif para pedirle cuentas, pero Akif dijo que no te meterías conmigo, lo que enfureció aún más a Suzan. Akif estaba constantemente regañando a su asistente más cercano en estos días. También aguantó, y tenía una grabación de vídeo de cómo Akif mató al padre de los hermanos en el sitio de construcción. Se dijo a sí mismo que ya no trataré contigo y le envió un correo electrónico a Daruk con la grabación de vídeo en la mano. Era de noche, estaba tomando fotos de Homer Oulkan. Cuando Oulkan fue a cambiarse, comenzó a mirar la galería de fotos de Homer Oulkan. Vio el mensaje de Great dentro de la galería. Después de enojarse con Songkang por no mostrarme estos mensajes antes, se dirigió a la casa de Suzan. Homer vio a Suzan y su esposa en la puerta con una maleta en la mano. Estaba al lado de ellos. Homer inmediatamente hizo que Suzan leyera el mensaje. La señorita Suzan se disculpó con Homer llorando en voz alta. Mientras tanto, Daruk había venido a la casa de Asiya a estudiar. Kadir y Mel salieron después de completar sus cometas en casa. Daruk estaba conectado a internet, un correo electrónico cayó en su computadora. Daruk abrió el correo electrónico, el título decía lo que necesitas saber sobre tu padre. Daruk hizo clic en el correo. Hubo momentos en que su padre intentó matar a un hombre con un arma en la mano. Daruk estaba congelado por la sorpresa. Mientras tanto, entró Kadir. Daruk y Kadir se miraron el uno al otro. Así terminó el episodio.